Gracias, congresista Arana. Congresista Nanculi. Gracias, presidenta. Saludar la presencia del Premier César Villanueva, saludar a la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta. He escuchado atentamente la presentación del señor presidente del Consejo de Ministros y debo saludar los avances que han podido alcanzar. Sin embargo, somos testigos que a pesar que contamos con una normatividad que promueve la igualdad entre hombres y mujeres, esta no ha logrado el objetivo a plenitud, ya que aún existen grandes brechas en sectores que son de suma importancia para el desarrollo de las mujeres y barreras que aún no se han podido superar y que siguen limitando nuestros derechos. Como muestra tenemos una reciente publicación en un medio local que señala que en los diferentes niveles de gobierno subnacionales la proporción de mujeres no supera el 35% en estos niveles. Asimismo, aquí en el Congreso podemos apreciar que también existe una gran diferencia, ya que el 70% de los congresistas son hombres y el 30% mujeres. También vemos esta diferencia en el caso de los gobiernos regionales, donde no hay ninguna mujer que desarrolle este cargo, y en el caso de las alcaldías provinciales, solo 7 mujeres en este espacio político. Asimismo, otro aspecto en el que no se han visto grandes avances es el referido a la brecha salarial, ya que no se promueve espacios para la participación de las mujeres trabajadoras en cargo de toma de decisiones, y esto se agrava aún más en las zonas rurales, donde las actividades de las mujeres que desarrollan en el trabajo de la agricultura, la pesca, la minería y el emprendimiento. La violencia contra las mujeres en sus diferentes formas es otro punto álgido en el que tampoco vemos que se ha disminuido sus índices. Somos mudos testigos de cómo se sigue acabando con la vida de las mujeres casi diariamente, por lo que es necesario, señor Premier, no solamente se eleven las penas de estos casos, sino que también tiene que haber una verdadera labor de prevención desde las escuelas hasta los estudios superiores. Justamente he sido autora de un proyecto de ley convertido hoy en ley 3815, que tiene como objetivo declarar de interés nacional la incorporación de contenidos curriculares para prevenir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar a través de la educación. Señor presidente del Consejo de Ministros, desde el Congreso colaboramos y facilitamos mecanismos que el Poder Ejecutivo puede utilizar justamente para prevenir la violencia contra las mujeres. Está en su ámbito hacer uso de estas herramientas de manera efectiva y especialmente desde la educación básica regular. No debemos esperar llegar al 8 de marzo para preocuparnos de las condiciones en que se encuentra la mujer peruana, ya que no se viene trabajando una labor preventiva en todos los ámbitos en donde nos desarrollamos. Todos los días del año debemos estar a la expectativa y preocuparnos para lograr los objetivos del desarrollo de las mujeres, de sus familias y especialmente aquellas mujeres emprendedoras que no reciben la atención del Estado de manera adecuada y oportuna. Seguidamente quiero permitirme, señor Premier, hacerle algunas preguntas. ¿Cuáles son los avances logrados por el Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de la Presidencia del Consejo de Ministros desde su creación, teniendo en consideración que una de las principales funciones de este es el cierre de la brecha de género y la igualdad entre hombres y mujeres? Lo que, como podemos apreciar, señor presidente del Consejo de Ministros, aún seguimos con brechas bastante grandes entre hombres y mujeres, como por ejemplo en materia política, salarial y de oportunidades. ¿Cuál es el plan de actividades para el presente año del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de la Presidencia del Consejo de Ministros, teniendo en cuenta que considero que ha sido mínimo e imperceptible la labor de este grupo? Señor presidente del Consejo de Ministros, ¿considera usted que la violencia contra la mujer de sus diferentes tipos se viene combatiendo adecuadamente por parte de su sector? Cuando sigue produciéndose la discriminación contra esta, y lo que es peor, seguimos siendo mudos testigos de cómo se les quita la vida casi a diario a las mujeres. A pesar que el Estado peruano tiene la obligación y se encuentra comprometido en asegurar el pleno ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres.
¿Qué medidas viene adoptando para lograr reducir el porcentaje de mujeres que no concluyen sus estudios en la educación superior en el área rural? Todas estas preguntas quisiera, Premier, que usted me las absuelva. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Nanculí. Congresista Foronda. Gracias, presidente. Saludar al Premier y también a la ministra de la Mujer, agradeciendo por su exposición y también compartiendo algunas preocupaciones de una agenda que obviamente no es todavía resuelta y es una deuda pendiente que tenemos con el país. Y es que desde nuestro punto de vista, desde la bancada del Frente Amplio, que seguramente compartimos con nuestras autoridades aquí presentes y otros más, que el problema de violencia no es un problema solamente que se expresa en el efecto de lo que sucede y lo que vemos a diario en los medios de comunicación y por la información que nos dice que solamente en lo que va del año ya tenemos 25 feminicidios. Para nosotros el tema de violencia es un problema estructural y que tiene que ver con el tema de cómo este sistema cruel, extractivista, no inclusivo, ha generado un doble discurso y se ha impuesto en muchas mentes este doble discurso, ¿no? En donde a la mujer no solamente se le genera un rol de victimización, sino también que persiste un sistema patriarcal, machista, excluyente, que ha cosificado y que sigue cosificando a las mujeres. Si no, veamos los medios de comunicación, veamos algunos programas televisivos en donde a las mujeres se les valora no por sus capacidades, sino por el nivel de cosificación y de venta que pueden hacer a través de la exhibición pública de sus cuerpos. Esa es una manera que debe de erradicarse y debemos de trabajar una estrategia que haga posible la no cosificación y la manipulación de las mujeres como si fueran una carne que se compra y se vende y además se exhibe públicamente. Por otro lado, a esto se suma, gracias a Dios que ya no está aquí, declaraciones de un ex cardenal que decía que las mujeres eran las que provocaban y que llevaban a ese tema de violación, seguramente por la forma como vestían. Nunca más este tipo de discurso, menos en cierto tipo de autoridades. Y algo pasa cuando nos gana la indiferencia y nos acostumbramos a ver cuál va a ser la próxima víctima. A pesar de que existen estos programas desde el Estado, a pesar de que hay respuestas, pero seguimos en la parte, desde mi punto de vista, reactiva y no tanto en el aspecto de prevención de cómo llevamos a programas que sean mucho más eficientes. Porque si no, no tendríamos una agenda pendiente con las mujeres discapacitadas, que han sido violadas, que han denunciado la violencia en su doble condición de indefensión, como niñas Down, y que cuando han venido a pedir justicia simplemente han sido ignoradas o por parte desde ese poder del Estado, desde el Congreso. O cuando hay mujeres que han sido torturadas, víctimas de la violencia política, violadas y torturadas, y que muchas veces han sido inocentes y que están esperando hasta este momento justicia en el país. ¿Qué pasa con aquellas mujeres andinas que producto de esa violencia fueron torturadas y violadas? ¿Dónde queda ese programa de reparación de estas víctimas? En el Ministerio de Justicia, pero todavía no llega. Yo vengo de un departamento que es Ancash y hasta ahora las familiares de los desaparecidos y también mujeres de Santa están esperando que se haga justicia. ¿Qué pasa con las mujeres que fueron inseminadas sin consentimiento? Entonces ahí sí, no era un tema de mujeres tan solamente, ¿es cierto? ¿Qué pasa con esas mujeres? No tienen derechos, no van a ser reivindicadas, están invisibilizadas. O con aquellas niñas, como Geculinico, que están siendo contaminadas en este momento, igual que las de Cerro de Pasco, con plomo en la sangre y metales pesados. Es una parte de una articulación de programa que nos decía, se están haciendo, y felicito, que se hayan llevado adelante las consultas con inclusión para las mujeres y los pueblos indígenas, entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Ambiente, pero hay que avanzar un paso más en términos de remediación ambiental de aquellos lugares que han sido impactados y cuyos derechos están siendo vulnerados. O cuando en el tema de la violencia se nos quiere decir aquí
que la equidad de género es un moro con trinchetes, ¿no es cierto? Es un diablito que hay que eliminar. Cuando no se quiere reconocer que existen convenios internacionales y que existen también grandes figuras, premios Nobel mujeres, como las señoras indígenas como Rigoberta Menchú, que reconoce el tema de equidad de género como una práctica y como un derecho reconocido en el propio gobierno peruano y en el Estado peruano. A algunos no les gustará, qué pena pues, pero esta es parte de un proceso y de ninguna manera de una ideologización. El reconocer la equidad de género es reconocer igualdad entre varones y mujeres para lograr mejores condiciones de desarrollo sostenible. Y por lo tanto, en el campo laboral, que seguramente un colega mío también lo va a abordar, para concluir, hay otra forma de violencia. Cuando las mujeres conserveras a nivel nacional han tenido que esperar 12 años para que se reglamente una ley que por derecho les correspondía. Y aquí fue una acción directa del anterior ministro de Trabajo con el cual se logró hacer una reglamentación. Pero seguramente hay otra agenda mucho más pendiente con las trabajadoras del hogar que no logran el reconocimiento pleno de sus derechos. Estas son las agendas que tienen que incorporarse de una visión integral, transversal, estructural y reconocer que no es un problema solamente de enfrentamiento entre varones y mujeres. Para nosotros es un problema político, para nosotros es un problema cultural, para nosotros es un problema educativo y tiene que ser prioridad de una política de Estado que aborde todas las dimensiones en el reconocimiento y ejercicio pleno del derecho a las mujeres. Y termino diciendo que no tendremos autoridad, porque a mí me da mucha tristeza que se haya llamado a un pleno mujer tiempo adicional. Y que tengamos grandes y valiosas ausencias de colegas parlamentarios varones y mujeres. Yo felicito, y no tengo por qué ser mezquina en ese sentido, en que cuando había una reunión de la mesa de mujeres parlamentarias anteriormente, la presidenta estaba presente. Discúlpeme, colega, ¿dónde está la presidenta de la mesa de mujeres parlamentarias ahora? Una ausencia que lamentamos y que ojalá nunca más se vuelva a repetir. No se trata de cumplir por cumplir, tiene que estar presente aquí para escuchar, para debatir, para aportar, si queremos ser coherentes una vez más entre lo que decimos y hacemos. Si no, serán lindos discursos, pero en el tema de los debates, cuando se dejan sin quórum sobre temas de esta naturaleza, en las comisiones, como la Comisión de Trabajo, cuando se ven temas que involucran a miles de mujeres trabajadoras, ahí pues, compañeros, colegas, demostremos de verdad que sí somos coherentes en nuestras decisiones políticas también desde el Parlamento. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Olaechea. Gracias, presidente. Nuevamente vamos a abordar más leyes, vamos a abordar más incumplimientos. Si sacáramos las estadísticas de la carga procesal que tiene hoy el Poder Judicial y agarramos 3 temas nomás. El primero de ellos, alimentos. El segundo, divorcios. El tercero, problemas, lo que llamamos el contencioso administrativo entre entidades públicas. Nos vamos a dar cuenta con la sorpresa que casi podemos llegar al 50% de la carga procesal del Perú. Vamos a hacer más leyes que van a ser buenas intenciones. Si no podemos cumplir con lo básico. No podemos cumplir con lo básico. Hoy día, si una persona se casa 2 veces ante el juez, digamos, va a la cárcel. Tiene 7 compromisos, no pasó nada. No cumple con nada, no lo pueden hacer cumplir. Entonces, realmente, si en lo básico no estamos cumpliendo, ¿cómo pretendemos que se cumplan temas de interpretación? Una teoría que puede ser interesante, pero que lamentablemente tiene un gran cuestionamiento. Entonces, nuevamente mi preocupación está en estos contrastes tan simples. Y de ahí nace la violencia contra la mujer, que ella no tiene respaldo de la ley que sí debería estarla acogiendo. Si en eso estamos fallando, todo lo que estamos proponiendo es muy bonito, ojalá, pero dudo. El presupuesto del Ministerio de la Mujer, un nuevo ministerio, está en 478 millones de soles.
¿Y qué pasó? Entonces yo creo que acá tenemos que comenzar a trabajar otra vez en lo básico. ¿Qué pasa con la justicia para con la mujer? Que es la cual es víctima, la que no tiene forma de recurrir o en los divorcios o en los alimentos, los juicios de alimentos, que son una tragedia. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Gracias, presidente. Yo creo que hay un tema de fondo, porque estamos hablando de diferentes tipos de proyectos de ley, muchos de ellos incrementando las penas, manejándonos con mucho más rigor frente a cualquier tipo de expresión de violencia contra la mujer. Pero la verdad que no terminamos de resolver el tema de fondo, que somos una sociedad machista y que tenemos una estructura educativa que alienta el machismo y no permite realmente desarrollar una cultura de equidad de género en nuestro país. Pero yo me quiero referir a dos puntos que son centrales en el tema también de los derechos de la mujer. Hace poco estuve en mi región, en Piura, visitando el Ministerio Público, y resulta, y esto es bueno que esté acá la ministra de la Mujer y el Premier, porque ellos además lo deben saber, de que para sacar una consulta, para conversar cualquier tipo de agresión, de violencia, en el caso del Ministerio Público y en el Departamento de Medicina Legal, hay que esperar 6 meses, 8 meses, y a veces cuando llega el turno, la mujer ya está internada por la violencia que ha sufrido o muerta, señor presidente. De la misma manera, sacar un turno para que sea atendida por un profesional de la salud mental, un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, la pregunta inicial, señor presidente, y también para la ministra de Salud, de la Mujer, es ¿cuánto realmente hemos avanzado en resolver este tema? ¿Es porque no tenemos dinero para contratar más psicólogos? ¿Es porque no podemos ampliar las áreas médico-legales? ¿Es porque no podemos comprar más cámaras Gesell donde la mujer de manera más libre pueda contar estos problemas de violencia? ¿Es un problema económico el Ministerio de la Mujer del Estado peruano? ¿No? O sea, sí tenemos mucha facilidad para firmar exoneraciones tributarias por acá, por allá, pero no hay recursos para abordar este tema de manera seria, ¿no? O sea, la violencia en su ejecución práctica, porque esto también es una forma de alentar la violencia, se da en nuestro país porque no tenemos recursos. No tenemos recursos para una mujer que va y se queja porque la ha molido a palo su pareja y no tenemos efectivamente cómo protegerla, cómo sacarla del entorno de violencia, porque no la podemos sacar. Porque la mujer va y se queja, a un centro de emergencia mujer o a una comisaría, y tiene que volver al hogar. ¿O dónde va a ir? ¿Dónde va a ir con los hijos? ¿No? Y esto está resuelto en nuestro país. O sea, de verdad estamos viniendo acá a este hemiciclo a tratar de resolver los problemas con seriedad, o venimos acá a ver qué otra ley para ajustar, digamos, la represión frente a las manifestaciones de violencia en nuestro país como el eje de solución. De ninguna manera, señor presidente, eso realmente es una hipocresía. Como es una hipocresía hablar de la violencia y no plantear acá elementos que también configuran violencia, como es la realidad laboral de la mujer en nuestro país. Y es bueno que aquí frente a las cámaras y que nos ve todo el Perú se hable que tenemos 300.000 mujeres en el régimen de la producción de productos no tradicionales que no tienen prácticamente derecho. Tenemos regímenes de agroexportación donde hay más de 200.000 mujeres que tienen que renovar sus contratos cada 6 meses, cada 9 meses, y muchas de ellas quedan en la calle, tenga un hijo, tenga 2, tenga 3 hijos, no interesa. Y son sectores absolutamente humildes y desprotegidos de nuestro país. Hemos dicho, no podemos tocar a los empresarios de la agroexportación porque está muy bien la agroexportación, han ganado mucho, pero los vamos a desalentar si creamos derechos para la mujer trabajadora que trabaja en el campo de las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana rompiéndose el lomo con 3, 4 hijos, muchos de ellos desnutridos, y no nos interesa pues si se queda sin trabajo, si se va a la calle, ¿no? Si realmente tiene derecho a discutir sus remuneraciones, sus condiciones laborales, porque no los tiene, ¿no? Entonces, ¿de qué venimos a hablar acá de los derechos de la mujer?
Si solamente en estos regímenes el 3% de los trabajadores tiene posibilidades de sindicalizarse. De hecho, en el caso de las mujeres, menos del 1% de estas mujeres están sindicalizadas en estos espacios laborales. Menos del 1%. ¿Y saben por qué tienen menos del 1%? Porque las botan a la calle si se sindicalizan. Y estamos hablando de 5.000 mujeres, ¿no? Estamos hablando de 300.000 mujeres peruanas. Y eso también es violencia. Y permitir eso también es hipocresía en un hemiciclo como este. Y entonces a mí me gustaría preguntarle a la ministra de la Mujer y al Premier, que estamos acá en este hemiciclo hablando de los derechos de las mujeres peruanas, si ese de ese medio millón Tiempo adicional. tipo de regímenes laborales van a seguir así, y cuánto tiempo en nuestra patria, ¿no? Si también, como decía al principio, vamos a seguir así con miles de mujeres que tienen que esperar medio año, un año, para pasar su registro médico legal y evitar la violencia en nuestra patria. ¿Eso va a continuar o se va a empezar a cortar desde las políticas que desarrollamos en el Poder Ejecutivo y desde este Congreso? Porque en este Congreso ni siquiera muchas bancadas dieron quórum para discutir temas como los temas de las exportaciones no tradicionales, como el tema de la agroexportación o de estos regímenes laborales que afectan a cientos de miles de mujeres también, como los casi servicios no personales, que no queremos tocar en una visión absolutamente proempresarial y que no pensamos en los derechos del pueblo peruano y menos de las mujeres de nuestra patria, señor presidente. Entonces, esto también es violencia, ¿no? No solamente los casos que estamos exponiendo acá, de cómo tenemos que generar regímenes más rígidos, ¿no?, para castigar en medio de una educación machista y un Estado peruano que... Para que concluya, pues. El presidente no quiere enfrentar otros aspectos de la violencia y muy serios que golpean a la mujer peruana, una mujer que trabaja 10, 15 horas más que el varón en nuestra patria y con un sistema laboral absolutamente inhumano e inequitativo, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Gil Bonio. No se puede. Gracias, presidente. Para iniciar, un saludo cordial al señor presidente del Consejo de Ministros que nos está acompañando, así como también para la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es un poco desconcertante escuchar algunos discursos que hagan notar su indignación más por el uso de la palabra género que por la muerte de las mujeres que se están suscitando. Señor presidente, en nuestro país, 1 de cada 10 mujeres termina muerta. 1 de cada 10 mujeres desaparecidas en nuestro país termina muerta. Es una cifra alarmante y en realidad la situación de estas mujeres no se sabe si es que el motivo es a través de secuestro o es que son víctimas de trata. Pese a ello, el Estado recién este año ha tomado cartas en el asunto y ha empezado a trabajar las políticas de acción y a considerar a la población femenina como una población vulnerable. A través suyo, señor presidente, quiero dirigirme a la ministra de la Mujer y a nuestro invitado también, al presidente del Consejo de Ministros, para exhortarle de que urge la creación de un registro unificado de denuncias. Para hablar y revisar algunas cifras, tenemos algunos datos. Hasta el 21 de octubre del 2018, la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú había registrado 643 denuncias, de las cuales tenemos 368 que corresponden a mujeres. Estamos hablando de más de un 60% que responden a mujeres. Dentro de esta misma cifra hablamos de adolescentes y casos de niñas. Este registro no incluye denuncias en las comisarías, en la DIMINCRI y en otras divisiones de la policía a nivel nacional. Hace poco, a fines de febrero, ha sido aprobado el decreto 1428, que establece mecanismos para la atención de casos de desaparición de personas y situación de vulnerabilidad, cuyo reglamento recién ha sido aprobado, establecido y publicado, cuyo plazo establecido también ha sido excedido. Y lo que ha sucedido,
quiero aprovechar este espacio para comentar. El día 21 de febrero he cursado un documento al ministro del Interior solicitándole información respecto a un caso que ha sucedido en Huancayo. Ha sido la desaparición de la menor Marjorie Quispe Tineo, de 9 años, reportada como desaparecida, y posteriormente ha sido encontrada su cuerpo sin vida. Y es por ello que he solicitado un informe respecto a las acciones desplegadas en el marco de la búsqueda de la menor, y también aprovechar el espacio para solicitar el avance y la fecha de publicación del reglamento del decreto legislativo. Este documento lo cursé el día 21, para el día 22 recién ha sido aprobado, el reglamento ha sido publicado, pero pudimos haber evitado la muerte de esta niña teniendo al Estado y a todas las instituciones competentes actuando de manera inmediata. He tenido la suerte de estar en esta semana de representación, vigilando de cerca este caso y también poder palpar de que Huancayo, la ciudad donde se ha suscitado este problema, teníamos nosotros a una ciudad indignada, consternada, con ganas de cobrar justicia por sus propias manos. ¿Y por qué, señor presidente? Porque en realidad lo que está sintiendo es a un Estado ausente y a un Estado indolente. Quiero aprovechar también la presencia de la ministra de la Mujer para solicitar la información acerca de las medidas de atención a las familias de las personas desaparecidas, de los casos de personas desaparecidas que están esperando, dentro del dolor y el machismo, las respuestas que están ellas recibiendo en las comisarías, probablemente haciéndoles llegar algunas respuestas sin asertividad, indicándoles de que no se sabe a dónde se fueron estas niñas, estas personas desaparecidas, o indicándoles de que probablemente están por ahí, se fueron con un hombre, y respuestas tan inadecuadas de este tipo, ¿no? Presidente, reitero el pedido. A través de la bancada de Nuevo Perú queremos solicitar la celeridad de la creación del registro unificado de denuncias de víctimas, ya que esto va a ser una herramienta muy importante para que el Estado y todas las instituciones competentes actúen de manera inoportuna. No puede ser de que la Fiscalía maneje una cifra de personas desaparecidas, que el Ministerio de la Mujer maneje otra cifra de personas desaparecidas y la policía también. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gino Costa.